Hola, buenos días. No sé si estamos ya en directo en esta primera sesión dentro del programa de la Feria Iberoamericana del Libro y de la Lectura, que hemos denominado este año 2021 como la lectura en tiempos del COVID, siendo esa alegoría a la obra del genial Gabriel García Márquez. En principio, nos gustaría, bueno, pues empezar contando cómo desde bibliotecas, desde hace tiempo, desde hace al menos la última década, no solamente estamos promocionando la lectura de obras literarias y las actividades de promoción a la lectura o de clubes de lectura, sesiones de cuentacuentos. Desde hace tiempo, como digo, pues se viene desarrollando una divulgación del conocimiento en general. En este sentido, desde el programa Biblioteca Solidaria, uno de los promotores de este evento desde Castilla-La Mancha, estamos empeñados en llevar ese conocimiento a todas las personas, y cuando decimos a todas, queremos decir independientemente de sus capacidades, del lugar en donde habiten y del medio en el que puedan estar interactuando. Sabemos que el COVID ha puesto en evidencia también una de nuestras grandes barreras o de nuestros grandes hándicaps para los años venideros, y es la tan temida brecha digital. Está claro que esta situación, este escenario en el que nos hemos encontrado desde hace un poquito más de un año, nos está poniendo a prueba en relación con las tecnologías y bueno, ha dejado en evidencia que hay determinados colectivos, determinadas personas que están teniendo dificultades para comunicarse y para participar en eventos culturales. Uno de los objetivos de nuestra feria, como digo, es poner de manifiesto que la cultura es posible, que la cultura es segura y que tenemos que seguir activando la actividad cultural, porque hay muchos profesionales que están viviendo de la cultura como una industria y como un potencial económico que hay que seguir activando. Desde aquí también instamos a las instituciones, a las entidades que trabajan por y para la cultura, a que contribuyan y colaboren en estos proyectos en los que bueno, pues tratamos de seguir manteniendo esa actividad tan necesaria y que al fin y al cabo lo que hace es democratizar la cultura y hace que todos los ciudadanos podamos tener podamos movernos en un marco de igualdad y de acceso a los recursos públicos. Queremos no quitar mucho más tiempo a esta comunicación. Creía que era necesario hacer esta pequeña introducción, pero vamos a descender, a empezar con la comunicación que tiene lugar en este primer acto de la feria, que además se está realizando incluso antes de la apertura de la misma como tal. La apertura se realiza esta tarde y no en vano pues teníamos dos actividades muy interesantes esta misma mañana que queríamos que estuviesen dentro del programa y empezamos con esta franja horaria de las 11 de la mañana. Va a haber 5 franjas horarias al menos cada día de actividades entre el 16 y el 30 de abril. Una es en este horario, a las 11 de la mañana, otra a las 12:30. Por la tarde tendremos otras actividades a las 4:30, a las 6 y a las 7:30. Y, como digo, algunos días hay excepciones y se incluye alguna otra franja horaria más de actividad. Como digo, este primer evento nos viene a hablar de patrimonio. Desde nuestro programa, desde Biblioteca Solidaria,
de cara al curso que viene, al curso 2021-2022, incorporamos una actividad para divulgar el conocimiento. Entre otros ciclos, se incluirá un ciclo dedicado al patrimonio, un ciclo dedicado a la psicología, un ciclo dedicado a la sostenibilidad, otro a la ciencia. Como lo que nos ocupa hoy es hablar de patrimonio, quiero presentar sin más dilación ya el ciclo Co-Crear, divulgación del conocimiento, y en concreto la sesión que hoy nos viene a introducir el amigo Antonio Madrigal, que bueno, digo amigo porque es amigo y lleva trabajando en temas de arqueología y de patrimonio me atrevería a decir de cultura en general, porque bueno, tiene una faceta muy importante también de docente a través de distintos medios, y entidades, tanto presencial como en formato e-learning. Y bueno, pues lo interesante creo que es que él nos cuente su trabajo en un pueblo pequeñito, ahora que nos dé algún detalle más, pero que yo creo que él, me atrevería a decir que él lo ha puesto en el mapa. Lo ha puesto en el mapa porque desde hace casi 10 años, igual estoy exagerando un poco, pero casi, llevan haciendo trabajos en este yacimiento arqueológico bueno, que van desarrollando y van incorporando más y más hallazgos, más y más proyectos que ponen en marcha. En concreto, yo recientemente me vi gratamente sorprendido por una aplicación que se había incorporado, además interactiva, a modo de juego, con una didáctica, una pedagogía muy interesante para público general, para trabajar con público familiar, con escolares. En definitiva, creo que tienen un bagaje y una trayectoria muy interesante, y sobre todo que está surgiendo en esa España vaciada, como venimos etiquetando últimamente, y con una apuesta por el reto demográfico, algo que se nos marca ahora tanto desde las instituciones también europeas, que, que estamos muy en la línea, yo creo, de por dónde van ahora los tiros del desarrollo en estos lugares que, bueno, pues a veces son más dificultosos de incorporar proyectos, pero que cuando se hacen de forma apasionada, como se están haciendo desde Barchin y desde el proyecto que nos presenta ahora Antonio, creo que nos va a convencer a todos. Así que, Antonio, no te quito más tiempo, que bastante te he quitado ya, y todo tuyo. Cuando quieras, pues pasas a hablarnos de este fantástico proyecto. Adelante. Buenos días, muchas gracias por tu presentación, David, y quiero darte las gracias como representante de la organización de la feria por permitir que Barchin del Hoyo y su yacimiento Fuente de la Mota estén presentes en un evento tan importante como este, que tiene un alcance enorme y que sin él no podríamos llegar. Estamos emitiendo la conferencia en directo desde el Centro de Recepción de Visitantes de Barchin del Hoyo. Es un pueblo muy pequeñito de la provincia de Cuenca, en su transición de la Serranía Baja a la Manchuela, y para la gente que no conoce mucho la provincia, quizás les suene Alarcón o Motía, el Palancar, son las poblaciones más conocidas y más cercanas a nosotros. Pequeñito porque no llegamos a nada más que a 100 habitantes, y viviendo en la localidad pues muy poquitas personas. Y aún así intentamos relanzar el pueblo y su patrimonio a partir de este yacimiento Fuente de la Mota. Leer el patrimonio. ¿Cómo leemos los arqueólogos el patrimonio y cómo hacemos que ese patrimonio llegue a todas las personas, ¿no? Nuestro trabajo es de investigación y a la vez de divulgación y de difusión del mismo. La primera forma, y voy a hablar de una forma general y centrada fundamentalmente
en la provincia de Cuenca. Se pueden asistir a conferencias, se organizan muchas, desde la Delegación de Educación, desde el propio museo, desde la Real Academia. Hay muchas conferencias sobre patrimonio. En general, sobre la parte que nos centramos en esta mañana, hay bastante pocas. Reuniones científicas a nivel de arqueología o de técnicos de patrimonio hay muy pocas. En Castilla-La Mancha, a lo largo de sus más de 30 años de existencia, solo se han organizado dos seminarios que abordaran la situación del patrimonio arqueológico en toda la comunidad autónoma. También podemos ver documentales, y tampoco son tantos los que hay a disposición o los que se van proyectando. También podemos leer textos científicos que para los investigadores siempre nos resultan insuficientes, pero también tenemos textos divulgativos y estos suelen ser pocos y a veces en la materia que nos va a ocupar, que es el mundo prerromano, son muy escasos. Recuerdo ahora una obra sobre la historia de la provincia de Cuenca que publicó no hace mucho la Diputación de Cuenca, la Diputación Provincial, y dedicado a este mundo prerromano de 2 tomos, creo que hay unas 4 páginas, con lo cual nos dice cómo se divulga y a qué nivel de profundidad se puede llegar esa difusión. Por otra parte, podemos visitar los museos, que es donde se encuentran todos los objetos muebles procedentes de las excavaciones. En Cuenca tenemos uno fundamental, que es el Museo de Cuenca, que está en el casco histórico, pero además tenemos el Museo Arqueológico de Iniesta y el Museo de Campillo de Alto Boy. Este último tiene unas condiciones de apertura al público un tanto reducidas en el periodo estival y por las tardes. Pero bueno, tiene unas piezas impresionantes y como museo es una institución excelente para ser visitada. También podemos ver exposiciones temporales. Hemos visto los museos con exposiciones permanentes y también podemos ver exposiciones temporales. Estas, aunque son frecuentes, dedicadas al patrimonio y al patrimonio arqueológico, son reducidas, pero algunas exponen por primera vez piezas muy importantes de la arqueología de la provincia de Cuenca. También podemos visitar yacimientos arqueológicos que en la provincia de Cuenca tenemos varios, pero centrados en el mundo prerromano y en la cultura ibérica, por ahora solo tenemos uno, que es la Fuente de la Mota, del que voy a hablar seguidamente. Y por último, tenemos otra forma de leer el patrimonio, que es presenciar recreaciones históricas bien hechas, basadas en documentación histórica y arqueológica, que centradas en época prerromana, también solo hay una, que es la que realizamos aquí en Barcín del Hoyo durante la Feria Ibera. Para los que no conocen un poco la historia del mundo protohistórico de la provincia de Cuenca, esta cultura ibérica se desarrolla entre el siglo VI a.C. y el I después de Cristo, según vamos avanzando en la investigación. Toda la provincia de Cuenca tenemos un montón de yacimientos conocidos a través de prospecciones arqueológicas, a través de intervenciones arqueológicas, de hallazgos casuales que más o menos podemos ver en esta parte de la pantalla. En la estrella en rojo es el yacimiento, la ubicación del yacimiento que nos ocupa. De todos estos yacimientos solo han sido objeto de excavación científica, más o menos, en algún caso menos, estos poblados y estas necrópolis. Son bastantes y los que están marcados en negrita y subrayados, primero Fuente de la Mota, porque es el primer yacimiento prerromano que se empieza a investigar en la provincia de Cuenca con una metodología científica en 1975. Por eso le hemos encabezado el primero de esta lista. Y subrayado tenemos Cabeza Moya y La Cava, porque esos 2 yacimientos están siendo objeto de intervenciones para ayudar a la musealización de los mismos, sobre todo en el yacimiento de La Cava en García Narroso, que queda muy cerquita de Buendía, que es el pueblo más conocido y próximo. Y en cementerios, desgraciadamente, se han excavado muchos en la provincia de Cuenca, los tenemos aquí, tenemos muchos más en Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete o en Ciudad Real, pero ninguno ha sido objeto de un proyecto de musealización como es la punta del Barrio Nuevo, que está dentro del propio casco urbano del pueblo de Iniesta. Y esperemos que en breve puedan ser visitados los túmulos funerarios que todavía se conservan sin excavar en ese cementerio. En este panorama, llegamos a Barcín del Hoyo y aquí vemos dónde se comienzan siempre todas las visitas guiadas del enclave, en el centro
de recepción de visitantes, desde donde os he dicho que estamos emitiendo esta conferencia, y tenemos aquí unas imágenes de cómo es la sala. Este yacimiento, Plaza de los Moros o Fuente de la Mota, se localiza a unos 2 kilómetros hacia el este del casco urbano de Barcín del Hoyo, en un espolón, en un largo espolón que avanza sobre la depresión donde está ubicado Barcín, el famoso hoyo, y en la imagen vemos una estrella, esa estrella amarilla está marcando el lugar donde se ubica el manantial de la propia Fuente de la Mota. Ahora, si uno acude al sitio verá un pilón, pero el agua no mana donde está el pilón, sino mana bastante más arriba en la ladera, y ese es el origen y el motivo principal por el cual los íberos se asentaron en ese enclave. Este yacimiento ha sido descubierto 2 veces en la historia. El primero fue en 1656, cuando un soldado de Campillo de Alto Buey soñó que había un tesoro, consiguió licencia para desplazarse a su pueblo, en realidad luego se vino a Barcín, se puso a cavar, encontró un tesoro y se hizo rico. El rey Felipe IV conoció ese hecho y mandó a un señor que se llamaba Carlos de Villamayor, que era alcalde de Valladolid y miembro del Consejo Real, que se hiciera cargo de unas excavaciones en esa zona para encontrar más tesoros que evidentemente no aparecieron, solo aparecieron restos arqueológicos que, como en aquella época no tenían mayor valor, pues el lugar se abandona y esa memoria histórica de esos descubrimientos desaparece, perdurando solo el nombre del tesorillo como un topónimo para una amplia zona de ese terreno. Y hay que esperar a que se haga la concentración parcelaria en Barcín del Hoyo para que se vuelva a redescubrir el yacimiento de la mano del nuevo propietario, Francisco Porras, con el maestro de la escuela de entonces, don Josvaldo Gómez Ocaña. Gracias a este señor se pudo redescubrir el yacimiento a través del concurso Misión Rescate, por el cual recibieron el maestro y los alumnos una cantidad de dinero considerable para la época en libretas de la Caja Postal de Ahorros. El yacimiento fue empezado a investigar, ahora veremos cuándo, pero lo que es importante es que este yacimiento se declaró monumento histórico-artístico en el año 1982, una figura jurídica que está asimilada a la de bien de interés cultural con la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. ¿Y qué supone esa norma? ¿Qué implicaba esa norma? Pues esa norma implicaba que el yacimiento debería ser visitado desde ese mismo año, 1985, pero no lo fue hasta el año 2017. Este yacimiento se empezó a excavar entre 1975 hasta 2008. En 2008 se paralizaron la investigación arqueológica de campo, que se reanudó en el año 2019. Fruto de estas excavaciones veremos a continuación los restos inmuebles que se han descubierto. Antes de avanzar, quiero destacar esta imagen en el año 2019, antes de iniciar la reanudación de la excavación arqueológica en extensión del enclave. Habíamos realizado una prospección geofísica que nos ha permitido conocer en profundidad la estructura urbana del asentamiento antes de excavarlo. Gracias a esto confirmamos datos que conocíamos ya con las excavaciones antiguas y completamos más con estos resultados. Y a partir de los mismos vamos a planificar la excavación y el estudio del propio yacimiento. Aquí vemos una vista hacia el norte del lugar. Vemos el inicio de ese espolón, donde en este caso no se construye la muralla, ni el foso, ni la puerta principal, como es habitual en otros yacimientos íberos de la zona. Aquí se pretende construir un doble foso tallado en la roca que vemos justo delante del matorral en el centro de la imagen, y también una enorme muralla, espero que lo vean con el puntero del ordenador. Todo esto es la muralla que gira, tiene forma de L, y aquí junto al camino de acceso hay una enorme torre de planta cuadrangular.
Tenemos un detalle de ese doble foso tallado en la roca. El fondo del foso está 2 metros por debajo del relleno actual, lo que sumaría una altura de foso de 3,5 metros, cerca de 4 metros de profundidad del foso, más la altura que tuviese la propia muralla, pues daría una barrera visual y impresionante. Tenemos aquí el límite oeste de la muralla, el punto más cercano a Barcín del Hoyo. Se remata con un enorme torreón de excelente construcción troncopiramidal, porque ese tipo de construcción ataludada facilitaba el que no se derrumbara por la altura que tenía. Tenemos en la izquierda de la imagen una fotografía con el arranque de la escalera para subir a lo alto. Aquí marcamos en rojo justo la zona donde está el torreón, que en la reconstrucción que vemos hacia el norte, ese es un error que se cometió en la reconstrucción que se hizo con material original procedente del propio torreón. Realmente el frente del torreón, la cara norte, cae un poquito más al sur de donde vemos en la propia reconstrucción que se ha hecho. Seguimos viendo la muralla, pero estamos yendo hacia el oeste, y donde gira la muralla, que vemos una zona triangular, pues ahí está el enorme torreón de planta cuadrangular que ya supone el control del paso de los viajeros que se adentraban en la ciudadela, y vemos también el inicio de un barrio de casas adosadas a esa propia muralla en su lienzo este. Tenemos aquí una vista aérea global de todo el enclave. Justo a nuestra mano derecha es donde, y abajo es donde está la puerta de entrada de la muralla. Vemos que está casi excavada en su totalidad la plaza principal, de donde salen 3 calles que son las que dividen la trama urbana de la ciudad ibera. Y a nuestra izquierda vemos la parte excavada de la manzana central de la ciudadela, sobre la que les hablaré seguidamente. Tenemos aquí un detalle de lo que les acabo de decir, de ese conjunto de casas adosadas a la muralla. Son construcciones que debieron de tener 2 plantas, son edificios en los que se vive y se trabaja moliendo fundamentalmente para obtener un excedente de producción de harinas. Pero no podemos decir qué tipo de harinas ni cuál era la finalidad de esas harinas. Si salían de la ciudadela tal cual en sacos, o salían transformadas en alimento sólido o en bebida, como puede ser cerveza. Ese barrio hemos reexcavado para conocer y poder restaurar los muros que se habían excavado, y gracias a esa reexcavación hemos podido averiguar la estratigrafía en esa zona del yacimiento, donde tenemos documentadas 3 fases o 3 momentos de ocupación de la ciudad. Queda pendiente para la investigación fechar con precisión esos distintos momentos de ocupación. Aquí vemos un derrumbe de una de las casas sobre una zona grisácea horizontal, que es el suelo y sus restos de ocupación, y lo que hay por debajo de ese nivel gris horizontal que tenemos en la imagen, una pequeña capita de tierra ocre parda sobre la propia roca, es lo que queda del primer nivel de ocupación de esa casa y del poblado, con independencia de los propios muros y la propia muralla, que se datan de ese primer momento. En esa zona he dicho que había muchas harinas, y eso se debe a esta aparición de un montón de molinos que están tallados en diferentes rocas, siendo esta roca gris volcánica, que seguramente proceda del campo de Calatrava. El tipo de molino predominante son molinos que necesitan, para poder trabajar con ellos, 2 personas o un animal de tiro, un burro probablemente. Nos hemos trasladado ahora a la parte central del yacimiento. Es una manzana muy irregular, con unas estancias muy distintas de lo que hemos podido ver en la manzana adosada a la muralla. En esta zona se han excavado hasta 33 pozos, en la publicación figuran. Esos 33 pozos realmente son silos de almacenamiento, y realmente silos hay 3 que tengo dudas
que sean silos, a lo mejor son intentos o inicios de hacer esas construcciones subterráneas, pero nunca se concluyeron. Y lo que es sorprendente en este yacimiento es la conjugación de esas estructuras subterráneas con la edificación. Hay yacimientos iberos que tienen algún silo, hay otros que no tienen silos y hay otros que a lo mejor tienen 200 silos, pero esos 200 silos no están dentro del poblado, están fuera del poblado, fuera de la propia muralla, por lo cual este es otro hecho que hace relevante a este enclave de Fuente de la Mota. Y en esta manzana hay una habitación muy excepcional, es un triángulo equilátero perfecto, con una orientación geográfica perfecta, con el vértice en su lado norte, perdón, en el lado sur, y la fachada en el lado norte con la puerta en esa fachada norte, pero hacia poniente. Y todo esto, esta orientación se debe a que en el solsticio de primavera, cuando el sol se está poniendo, el sol seguramente entraba por esa puerta e iluminaba parte del interior. Eso, esta orientación de esta habitación condiciona la orientación de toda la calle principal y hace que la siguiente calle paralela a ella, pegada a la propia muralla, y los dos fosos sean paralelos a esta construcción y a esta calle. Y el hecho de que el sol entre en esa estancia lo que nos permite es plantear la hipótesis de trabajo que estamos ante un santuario muy parecido a este hecho, a esta, digamos, hierofanía, desaparición de la divinidad a través de esa luz del sol en otros santuarios íberos conocidos en la provincia de Jaén. Y otra parte en la que hemos empezado a excavar a través de esa prospección geofísica es en la localización y comienzo de la investigación de lo que debió de ser el palacio del príncipe de la Fuente de la Mota. Aquí la geofísica en esta zona del asentamiento nos daba unas dimensiones de estancias de una gran casa eh, junto a la calle que entra desde la propia plaza principal y la puerta de la muralla hacia el interior, junto a un espacio no construido dentro de ese recinto amurallado que llega a ser hasta casi un tercio de la superficie del asentamiento. Y por eso pensamos que esta puede ser ese palacio del príncipe del aristócrata de la Fuente de la Mota, lo único que hemos empezado la investigación a partir de una zona que ya había sido objeto de una intervención arqueológica anterior. Esperamos que se puedan reanudar los trabajos en el lugar para ir confirmando o no la hipótesis esta de la existencia de este palacio. ¿Qué objetos son los que han aparecido en el yacimiento de la Fuente de la Mota? Pues los más antiguos son los que tenemos ahora en la imagen, son recipientes hechos a mano que pueden corresponder al primer momento de origen y desarrollo y formación de la cultura ibérica ya por el siglo VI a.C. Como no conocemos el lugar exacto de las piezas completas y los fragmentos están reutilizados y en posición secundaria, pues no podemos saber qué es lo que había en el lugar de estructuras inmuebles asociadas a este momento, ¿no? Cuando se manufacturan y se usan estas piezas. De época siguiente y probablemente del segundo poblado íbero, que hemos visto en la estratigrafía que estaba derrumbado sobre ese suelo blanco y grisáceo, tenemos este conjunto de vasos, una selección, ¿no?, de piezas más o menos completas de la ciudad de la Íbera, sobre todo piezas a torno con unas decoraciones pintadas de motivos geométricos y también hay impresiones de ruedecillas y también aparecen estampillas. Tenemos aquí otra fotografía de otros objetos, seguimos viendo algunas piezas de cerámica, pero de la imagen quiero destacar esta gran aguja de hueso tallada en ese hueso, rematada con ese seguramente lobo sentado, es una pieza que debió sujetar el peinado de alguna joven íbera. Tenemos también elementos que nos ligan
con el trabajo de la mujer en el telar. Tenemos por un lado las fusayolas que tenemos en la parte inferior izquierda de la imagen, esas 5 piezas que son contrapesos del uso para poder hilar, o la gran pesa central, una gran pesa de telar central aquí en la imagen, una pieza que sirvió para tejer tejido de invierno, tejido de lana, y la ubicación de estas piezas en la excavación en el fondo de las casas o en la planta superior de las mismas, lo que nos está indicando que esa destrucción de este segundo poblado íbero debió tener lugar hacia otoño o invierno, momentos en los que no se teje esa tela de invierno, sino que se estaría tejiendo lino para tener la tela preparada para la primavera o el verano del año siguiente. Y también vemos unas piezas de una fíbula de bronce y unos clavos de hierro en la imagen. Del yacimiento también procede este pequeño platito que está expuesto en el Museo de Cuenca, que tiene una corta inscripción en el borde, y lo han leído y publicado distintos investigadores que cada uno ha llegado a una lectura diferente, con lo cual pues seguimos en la duda de qué es lo que está puesto en esta pieza. Y para ir un poco llegando hacia el final de mi intervención, Fuente de la Mota es muy famoso por ser el lugar de aparición de esta tablilla de maldición, esta defixio romana, que está expuesta en la planta primera del Museo de Cuenca. Se corresponde con el último nivel de ocupación localizado en la manzana pegada a la muralla y en una zona contigua a la plaza. La pieza se está fechando entre el año 25 a.C. y el 25 después de Cristo, y es única en el Imperio Romano por ser una pieza circular de plomo y presentar en cada cara una inscripción. Lo único que una está en latín y la otra en griego, que es lo que le hace excepcional a esta pieza. Tenemos lo que sería la fotografía, el dibujo y las transcripciones y las traducciones del disco. Es un disco que cuando se hizo en el propio lugar de encargo con el plomo en frío, se dobló y se clavó con un clavito pequeño, y por el exterior solo vería la inscripción en griego. En el nivel arqueológico al que se debía asociar esta pieza, que aparece dentro del recinto amurallado, no en el exterior como estaba publicado, en ese mismo estrato grisáceo arqueológico aparecen de estos otros materiales arqueológicos que estamos viendo en la imagen. Tenemos cerámicas comunes romanas, tenemos una cerámica ibérica estampillada, tenemos un fragmento de sigilata con un sello, tenemos un fragmento de una lucerna republicana, y también tenemos un fragmento de una cerámica de color negro brillante, de no muy buena calidad, que es la cerámica calena típica de este siglo I antes de Cristo, heredera de lo que había sido la cerámica campanense italiana. Y otra lectura, me había dicho al principio de mi intervención sobre el patrimonio, es revivir ese patrimonio, que las personas interesadas asistan a esas recreaciones históricas fundamentadas en documentación histórica o arqueológica. En Barcín del Hoyo tenemos y celebramos anualmente la Feria Íbera, que actualmente además forma parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, lo que da también un sello de calidad a la hora de hacer estas representaciones, que cuentan con personas voluntarias de la Asociación Cultural Íberos de Barquín y del propio ayuntamiento a la hora de realizar tanto la recreación histórica como las visitas teatralizadas al yacimiento, que se ven actividades que se ven complementadas con conferencias impartidas por los más prestigiosos investigadores de la cultura ibérica españoles, y también por talleres familiares y un mercado de artesanía reducido pero de bastante calidad. Junto a esto también, como había dicho David al principio de la presentación,
hemos optado por una nueva tecnología que existe hoy en el mercado, que son vídeos interactivos, y habíamos hecho, como el año pasado las condiciones sanitarias no permitieron hacer una recreación histórica presencial, solo conseguimos hacer una pequeña visita teatralizada al enclave, optamos por este vídeo interactivo, se llama Muerte en Iberia, ahí tenemos el, el enlace por si alguien quiere verlo. Voy a intentar acceder al mismo, si la tecnología nos lo permite. Es un vídeo que está centrado a partir de la recreación, no nos deja. Y no. Bueno, es un vídeo en el que el espectador debe ir eligiendo, hay un misterio que hay que resolver, que tiene que ver con la muerte de unas personas, y el espectador debe ir eligiendo qué personajes quiere ir viendo en el orden que él prefiera para intentar averiguar el misterio relativo a esa muerte de ese personaje íbero. Es un vídeo que ha gustado mucho al profesorado de un pueblo de Valencia, en Paiporta en concreto. Nosotros queríamos que el documental, que el vídeo estuviese activo solo por un periodo de tiempo relacionado con la propia duración de la Feria Ibera, pero a ese colegio de Paiporta le pareció fantástico y querían utilizarlo para dar la clase a los niños relativa al mundo prerromano, a los íberos. Entonces, bueno, pues la factoría audiovisual, que son los responsables de la ejecución del propio vídeo, les pareció estupendo y fantástico, y por eso el documental sigue estando activo en esa dirección de Internet. Y por ahora, para no alargarlo más y que haya un turno de preguntas y que esto realmente pueda ser una tertulia y no un monólogo, pues doy por ahora por acabada mi intervención. A ver si Pues muchas gracias. A ver si consigo rehacer la imagen. Gracias, Antonio, por tu exposición y bueno, por tanto y tantos datos que nos has dado acerca de este interesante proyecto. Y bueno, pues estamos en una franja horaria igual poco propicia para la participación, porque es un periodo en el que coincide que estamos en horario laboral por parte de muchos compañeros que trabajan en el ámbito de la cultura. Lo interesante también no lo he comentado al principio, pero lo interesante de esta feria, como no podía ser de otra forma, tiene que ser en modo virtual. Es el escenario que nos toca vivir en estos tiempos, pero estamos en un horario en el que activo en España, pero todavía inactivo en el lado latinoamericano, que van a tener ocasión de consultar y de poder ver los distintos actos y eventos que vamos realizando en estos horarios, lógicamente con carácter posterior a través del canal de YouTube también de esta propia feria del libro, ¿no? de Feria Iberoamericana. En ese sentido, pues todos los eventos quedarán grabados, aproximadamente en 48 horas se activarán en el canal, puesto que como estamos continuamente generando eventos, la propia plataforma no nos permitía estar subiendo todos y cada uno de los eventos en tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como mucho en 48 horas estarán activados y podrán interactuar también con nosotros desde la otra orilla, ¿no? desde Latinoamérica. Bueno, en este sentido, me ha parecido muy interesante, Antonio, toda la exposición que has hecho. No obstante, quería hacerte una consulta. No sé si en Cuenca, que es una provincia en la que los yacimientos romanos, ¿no? tienen una presencia muy importante y hay
al menos 3, 4 ciudades que tienen un yacimiento como muy promocionado o que están como más conocido, más extendido entre todo el ámbito cultural de nuestra provincia. No sé si en ese sentido echéis en falta bueno, siempre la gente de cultura somos muy pedigüeños también, seguro que sí, que echáis en falta, pero no sé si se puede lanzar una idea a las instituciones de cómo atender también estos pequeños proyectos o grandes proyectos, pero que surgen de una forma muy humilde en pueblos o en entornos que son complejos para dar a conocer y para llegar al gran público, ¿no? No sé si un poco esta reflexión te ayuda para hilar por ahí. Sí, la verdad es que sí. Cuenca cuenta con un número importante, ¿no? No es muy extenso, pero sí es importante, de yacimientos visitables. Fundamentalmente son romanos, y uno además tiene la consideración de parque arqueológico, tanto Segóbriga como Valeria, por la antigüedad de sus excavaciones y por las actividades que se han ido realizando. Son los yacimientos más conocidos y seguramente más visitados de la provincia, quizás seguidos de la ciudad romana de Ercábica, y quizás en pronto sean desbancados por la villa romana de Noeda. En todo caso, estamos hablando de ese mundo romano. Aparte de esos, estamos nosotros, el yacimiento de la Cava, nosotros en Barcín del Hoyo está el yacimiento prerromano de la Cava, que estamos esperando a ver si hay alguna publicación para ver si tiende más a ser íbero o más celtíbero, porque las posibilidades son iguales, ¿no? A mí me cuadra que pueda ser de origen íbero, pero bueno, solo tendrá que decir el arqueólogo que lleve esa excavación. Y también sé que se estaba trabajando en los accesos a los yacimientos de Cabezamoya, en Enguídanos, y en lo que había comentado antes, la propia musealización de la necrópolis de la Punta de Barrio Nuevo, que será una cosa bastante excepcional en toda la cultura ibera, porque casi no hay cementerios iberos visitables. Está, por ejemplo, la Cámara de Toya en Peal de Becerro, en Jaén. Es claro que los yacimientos pequeños y los enclaves pequeños estamos en falta un apoyo de las instituciones, tanto puede ser de la Consejería de Turismo como de la Diputación Provincial, a la hora de fijar y hacer un apoyo de difusión en redes o de estos yacimientos pequeños. Si conseguimos que se puedan visitar esos yacimientos enclaves romanos que os está diciendo, pues estaría muy bien hacer una red provincial de estos yacimientos. Al fin y al cabo, no nos queda tan lejos, por ejemplo, la localidad de Libisosa, en Albacete, cuyo yacimiento, perdón, Lezuza, cuyo yacimiento Libisosa va a ser declarado parque arqueológico en muy poco tiempo. Entonces, sí, los sitios pequeños, pues reclamamos tener una ayuda de las instituciones para dar una mayor difusión a nuestra existencia. Intentamos también que el trabajo que hagamos no sea muy amplio ni ser muy ambiciosos, pero sí muy bien hecho, porque eso espero que nos dé seguridad a lo largo del tiempo. Sí, pues hilando un poco con esa proximidad que dices, ¿no? Con otros yacimientos de nuestra comunidad autónoma, de Castilla-La Mancha, y también con dos comunidades autónomas que son el foco de interés siempre a nivel de patrimonio, de turismo, de cultura, que son la Comunidad de Valencia y la Comunidad de Madrid. La Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid son dos comunidades autónomas cercanas a la nuestra, a Castilla-La Mancha, y que tienen un foco de población muy importante. En concreto, pues casi el primero y el tercer puesto en número de habitantes en nuestro país. Entonces, teniendo esos focos de población tan próximos, podríamos decir que, al igual que ocurre con otros proyectos turísticos de patrimonio, ¿provienen la mayor parte de los visitantes a vuestro yacimiento también de estos, tanto de Madrid como de Valencia? Sí,
Si tuviese que generalizar, diría que eso, que la mayor parte de los visitantes que tenemos en Barcín proceden de Valencia y de Madrid. En Valencia quiero pensar que allí tienen establecido una red de yacimientos íberos que organiza la Diputación de Valencia y gestiona los distintos ayuntamientos, y entonces hay algunos yacimientos excavados al completo y otros no tan excavados que reciben un número elevado de visitantes, y muchos de esos visitantes vienen hasta Bachín del Hoyo. Pues no olvidemos que en hora y media estamos con coche en Valencia, la ciudad de Valencia, ¿no? Y un poquito más en la ciudad de Madrid. Y sí, es cierto que esas poblaciones se desplazan. También hemos detectado que los visitantes que recibimos en Marchín del Hoyo tienen un elevado nivel cultural y una inquietud por ver en concreto los restos arqueológicos. Hace poco recuerdo que me decían, pero ustedes van a estar abiertos, es que a lo mejor llueve, entonces no nos importa ver el yacimiento lloviendo. Si usted lo quieren ver lloviendo, pues vengan y lo vamos a ver de todas maneras. Claro, lo que sí creo que es muy interesante y es algo que se está replicando desde distintos potenciales culturales que tenemos en Cuenca y también en otros territorios de Castilla-La Mancha y en general en nuestro país, es la recreación, que comentabas un poquito hace un momento en tu intervención, la recreación de las culturas propias, en nuestro caso de la cultura ibera, pero que además esto implica el potenciar también un turismo cultural y un turismo activo, o sea, que ya las personas que visitan no vengan como únicamente como espectadores, sino que, bueno, pues interactúen con el medio. Esa aplicación a la que hacías alusión y que yo lo citaba también en mi presentación, porque realmente me llamó mucho la atención, ya que requiere que, bueno, pues el visitante decida, ¿no? Qué es lo que quiere ver y qué es lo que quiere, por dónde quiere orientar un poco la historia que le van a transmitir, que le van a mostrar desde el propio yacimiento. Entonces, en ese sentido, a nivel activo, ¿creéis que contribuye dar a conocer más el yacimiento y la cultura en general? Sí, por supuesto, porque no es lo mismo visitar el yacimiento, por muy buena visita guiada que podamos ofrecer al visitante, por mucho que vaya el visitante y contemple todos los objetos en los distintos museos a los que puede acudir, que intentar ver a las personas vestidas de época íbera con reproducciones de esas piezas, interactuando entre sí, recreando unas actividades o unos hechos que están documentados arqueológicamente. Es como revivir y tener una ventana al pasado delante de ti, ¿no? Y esperemos que, por ejemplo, el año el pasado no, el anterior habíamos hecho la recreación de una boda íbera basada en algunos textos que tenían que ver, digamos, con el poder de la mujer en aquella época, ¿no? Recreando un poco lo que pudo ser la boda de Aníbal cuando se casa con Imilce y ella aporta como dote a su matrimonio las minas de plata de Sierra Morena con las que Cartaginés consigue mantener una guerra con el Imperio Romano, ¿no? Otra vez habíamos recreado un rito de paso de niña-mujer que estaba estudiado por Carmen Rueda en su tesis doctoral en el santuario de la Cueva Lobera del Castellar en la provincia de Jaén, ¿no? Como las niñas que tienen su primera menstruación acuden al templo, se cortan las trenzas y las ofrecen a la divinidad en símbolo de su virginidad, ¿no? Ya son mujeres y en ese momento ya peinan y visten distinto, ¿no? Pues esos aspectos tan concretos y siempre relacionados con esa perspectiva, digamos, de la mujer, ¿no? Para dar la relevancia que debía tener en aquella época, es lo que nos interesa aquí en Barcín. Ya digo que intentamos hacer pocas cosas, pero bien hechas, centrándonos en lo que tenemos que centrarnos y que no sea una cosa que no se llame recreación histórica ni se parezca a Moros y Cristianos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, pues es interesante bueno, quiero hacer un llamamiento para las personas que verán en la grabación el acto,
y sobre todo porque es el primer acto que tenemos dentro del evento de la Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura, a que, bueno, pues la forma habitual para compartir, para participar e interactuar en el coloquio será haciendo las preguntas a través del chat y a través del apartado de preguntas y respuestas de la propia plataforma Zoom, que es la plataforma que vamos a utilizar en todos estos días. Casi por cerrar, si quieres, Antonio, salvo que quieras añadir alguna cosa más también, comentar que, bueno, pues antes has comentado que hay yacimientos próximos o que hay atractivos turísticos próximos que podrían tratar de complementar esa visita. A veces estos pequeños proyectos, a pesar de la gran cantidad de atractivos y de la diversidad de componentes que tiene el propio yacimiento, requieren para organizar una visita, bueno, cuando una persona que viene desde Madrid, desde Valencia, desde cualquier punto de España o fuera de nuestro país, vamos a organizar un día de visita y, bueno, pues lo podemos hilar con otros atractivos que hay en la provincia, pero en el propio municipio, me consta que desde que llevas implicado en este proyecto y desde que bueno, pues te has hecho un habitante más del propio Barcín del Hoyo, ¿no? Pues habéis ido generando otros atractivos singulares dentro del propio municipio y que se podrían añadir seguramente, pues antes comentabas ese propio centro, ¿no? Que recrea un poco toda la cultura, el espacio museístico, aparte del yacimiento. Y no sé si pues algún atractivo más dentro del propio casco del municipal, ¿no? Puede haber o algún entorno próximo que puede tener otros intereses culturales, pero también con carácter medioambiental o paisajístico, algo que es también un atractivo propio de nuestro entorno. Sí, en el propio casco urbano de Barcín cuenta con varios elementos que también tienen la consideración de bien de interés cultural, como la iglesia parroquial o la torre medieval cristiana que está junto a la torre, solo que en el caso de Barcín se conserva poco de esa construcción, que está completa en el pueblo de al lado, en Piqueras del Castillo, que está a medio conservar en Valhermoso de la Fuente, que está muy cerquita, o que también está, en este caso, restaurada en Chumillas, que son torres medievales que empiezan a consolidar el territorio y la población cristiana una vez que se habían conquistado a los musulmanes las ciudades de Cuenca y de Alarcón. Son un atractivo que se puede ver y que está ahí, o sea, que son accesos libres. La única que merece la pena visitar y poder subir es la de Piqueras, pero tiene una deficiencia en cuanto al cerramiento de la escalera y entonces pues está sucio y no se puede hacer una visita en condiciones, ¿no? Y aparte de eso, pues hay un rico patrimonio histórico monumental en la zona. En el propio Piqueras del Castillo tenemos la iglesia románica, cuyo interior tiene una pila de bautismal de la época impresionante y uno de los mejores fragmentos de un retablo renacentista espectacular que creó Escuela y Tendencia en el siglo XVI en Cuenca. Muy cerquita tenemos la ciudad romana de Valeria, tenemos Chumillas, que ya lo he mencionado, con su torre medieval y su ermita y su iglesia románica. Si nos desplazamos un poquito más, está Almodóvar del Pinar, que es un pueblo barroco fantástico. Si nos vamos hacia otra parte, tenemos el Picazo, que también es un pueblo fantástico, con un montón de palacios, todos con escudos. Cerca queda también Sisante, otro pueblo barroco, o nos desplazamos a Villanueva de la Jara, que también tiene un conjunto monumental importante con distintos bienes de interés cultural. Es que hay un montón de cosas para ver que están ahí. Me voy a Honrubia, que es un pueblo que casi nadie conoce, bueno, solo porque pasaba la Nacional 3 y estaba el restaurante El Marino, ¿no? Pues resulta que en Honrubia ahí está la ermita del Santo Rostro de Cristo, cuyo autor es la misma persona que hizo la Catedral de Murcia.
y Ujú. también diseñó en el interior el propio retablo que se conserva. En el Cañabate, que nos pilla muy cerca, pues también tienen una iglesia parroquial espectacular, o la ermita de la Virgen de Trascastillo, o un conjunto de rejería civil en distintas casas particulares del pueblo, que es impresionante, y además ahí están trabajando en la musealización de una parte de una vía romana. O sea que la zona tiene un potencial de turismo cultural impresionante. Si a las personas lo que le interesa es un turismo natural de rutas, pues hay un montón de rutas de pequeño, corto y largo recorrido. Por ejemplo, están centradas en Alarcón, hay unas rutas de Valhermoso, el antiguo camino del Valhermoso de la Fuente a Alarcón, o si ya nos acercamos al Cabriel, pues ahí tenemos otro montón de elementos, ¿no? De paisajes y de sitios por recorrer. O sea que este parte de Cuenca sigue siendo virgen e inédita y poco conocida para los que son de fuera. Muy bien. Y además yo creo que hay que abogar porque se siga manteniendo en parte así, ¿no? Que no tengamos avalanchas. O sea, dentro que hacemos el llamamiento a que visite turísticamente y en este contexto cultural y activo que decíamos, siendo lo más respetuosos posibles con nuestro entorno, que bueno, pues gracias a que se sigue manteniendo con esa virginidad tal y como decías, ¿no? Bueno, ya casi, como decía, para cerrar, y puesto que estamos en esta primera feria iberoamericana del libro de la lectura, sé que no te voy a poner en un aprieto y que no te voy a coger porque eres un técnico con recursos, tal y como se está poniendo de manifiesto en esta exposición. ¿Podríamos recomendar un libro tanto de conocimiento general como específico sobre esta época íbera o que haga alusión en concreto a este periodo que abordáis y que acotáis en vuestro centro de interpretación, en vuestro yacimiento? O en general puede ser incluso alguna versión novelada o alguna recomendación así para curiosos y bueno, estudiosos de este periodo. Pues sí, así a vuela pluma recuerdo un libro que además está accesible por internet que publicó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es una obra general y de divulgación sobre los íberos. Me parece que una de las autoras es Carmen Valenciano. Tampoco hay tantas publicaciones sobre los íberos accesibles en el CSIC, así que será fácilmente localizable, ¿no? Esa es una obra que me parece interesante. Y por otro lado, también está accesible en YouTube una conferencia que impartió Teresa Chapa en la Fundación Juan March sobre los íberos. Yo creo que es una de las mejores síntesis que se han podido hacer en una hora de duración sobre toda esta cultura. Y hay alguna conferencia organizada en el Museo Arqueológico Nacional, en los ciclos de conferencia que han volcado también a su propio canal de YouTube dedicada en este caso a la lengua íbera, ¿no? Es otro gran desconocido de este periodo, ¿no? Y yo creo que con eso puede ser suficiente. También se han publicado algunas revistas de divulgación como Angeo o de ese tipo, ¿no? Y va a salir otro número en breve tiempo de la revista muy interesante o muy íberos. Va a salir un número también dedicado a esta cultura íbera, escrito por gente realmente muy buena, ¿no? Especialistas en lo que están escribiendo. Entonces creo que con esos textos o con esas conferencias pueden hacerse una idea bastante clara y de forma rápida sobre este mundo prerromano. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Yo creo que, bueno, al final sigues, como decía en mi presentación, potenciando y poniendo en el mapa a Barcín del Hoyo, a Cuenca, y en concreto en esta potenciar el conocimiento de esta cultura íbera. Y bueno, desde aquí hacemos el llamamiento al que hacíamos también alusión a las instituciones, a las entidades que apoyen y fomenten el conocimiento de estos singulares proyectos, que no por pequeños son menos interesantes y que además, bueno, pues a todo el público que nos está siguiendo a través
del canal de YouTube y que vienen de ese otro lado del Atlántico, que bueno, pues cuando se dejen caer por España y cuando nos visiten tengan en cuenta que existe un rincón fantástico, fabuloso y con mucho contenido en la provincia de Cuenca, ya próximo a su zona de La Manchuela, y que se llama el yacimiento de Fuente de la Mota en Barcín del Hoyo. Así que gracias por todo y especialmente a ti, Antonio, por tu dedicación y por ofrecerte a darnos a conocer tanto conocimiento que, que profundizaremos más en todo este conocimiento en esos ciclos divulgativos a los que hacíamos alusión y que tendrán lugar a comienzos del curso que viene para hacer posible que toda la población se acerque al patrimonio general que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, en Extremadura, que es otra región amiga que también está colaborando en este evento, y en otras comunidades autónomas próximas. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente. Gracias. Gracias, Antonio. Ya.